Muy bien. Ayer tuvimos un seminario muy interesante, importante. Está marcando una nueva providencia con, como decía, el principio divino, que lo que especialmente la última parte de la introducción, el principio divino es solo una parte de la verdad. Muchas otras partes van a ir siendo reveladas más adelante. Hay que tener una actitud humilde para poder escuchar las nuevas palabras que están siendo dichas por la Madre verdadera. Entonces, el título del seminario ayer fue sobre el estatus y valor de los padres verdaderos desde el punto de vista de la providencia del cielo. Y quien está guiando la providencia del cielo ahora es la Madre verdadera. Entonces ella está revelando muchos secretos celestiales, muchas cosas que podrían haber sido diferentes si se hubiera entendido la providencia como correspondía. En fin, voy a hacer un pequeño resumen porque aquí participaron los hermanos de Chile también. Entonces, solo para, a veces es difícil la primera vez captar de qué se trata todo esto. Por ejemplo, la primera conferencia trata sobre la hija unigénita. ¿Quién es la hija unigénita? La segunda conferencia, segundo PowerPoint, es sobre por qué no hemos conocido a Dios como Padre y Madre Celestial o Hanul Pumunim. ¿De qué forma se le conoció a Dios? Como Yahvé, primero, después como Padre Celestial y después como Padres Celestiales. ¿Cómo fue ese proceso? El tercero fue sobre la esencia de los 2000 años de historia cristiana, también muy, muy interesante. Nosotros llegamos hasta ahí ayer, fueron 3 conferencias, hoy día van a ser 4. En la cuarta es sobre la primera venida de la hija unigénita después de 6000 años, se va a tocar ese tema. El quinto va a ser sobre el Mesías, el Padre verdadero como Mesías y la misión que él hereda de Jesús. Entonces va a quedar claro cuál fue su misión, cuál fue su tarea para esperar encontrarse con la hija unigénita. También eso es nuevo, porque básicamente el cristianismo estuvo centrado en la llegada del Mesías. Es decir, con la llegada del Mesías se culmina la providencia. Ahí el Mesías aparece y culmina la providencia. Pero resulta que el Mesías viene para preparar un fundamento junto con los cristianos. Los cristianos esperan al Mesías. Entonces, cuando el Mesías llega, el Mesías organiza el mundo cristiano para recibir a la hija unigénita. Eso también muy, muy interesante. La sexta conferencia es sobre la principal providencia y proclamación que ha hecho la Madre desde el 2013 en adelante, ¿no? Cómo la Madre ha ido organizando la providencia, estableciendo bases externamente, internamente, para llegar a lo que estamos ahora, y especialmente el próximo año, ya cuando la Madre pueda entrar en el Chongongun. Y en la séptima es una conferencia del doctor Kim. Yo escuché la conferencia por primera vez del doctor Kim el año 2022, ¿no? En esa época creo que fue la primera vez que se transmitió una conferencia diferente y fue bien impactante para nosotros. La Madre el 2022 nos dijo, ya no van a haber reportes, sino que tienen que escuchar este seminario. Y después nos dijo, tienen que ir a orar al Chong Ching Won sobre estos temas. Entonces fue algo así bien diferente. Y luego ahora ya está esto oficialmente establecido, se está educando, no con tanto detalle como en esa oportunidad, pero hay muchas cosas acá que son bien interesantes reflexionarlas, o si no van a pasar de largo. Pero en realidad yo sentí ayer, cada uno tiene un entendimiento, entonces no se puede forzar a nadie a entender algo que tal vez esta persona entendió profundamente. Entonces cada uno tiene que captar por sí mismo dónde está lo nuevo de esto. Hay muchas cosas nuevas, pero están como por códigos. No está explícito. Es interesante, no está explícito. Aun cuando la Madre habla,
entre medio de sus palabras está el mensaje. Porque como es un cambio de paradigmas, en cierta forma, no se puede llegar y decir las cosas directamente. Es un proceso gradual, de entendimiento gradual. Tal vez en cierto nivel se puede decir más directamente, pero a nivel general tiene que ser en forma gradual. Y cada uno va captando, de acuerdo a su entendimiento, va captando, leyendo el mismo mensaje de la madre, capta cosas que antes no entendió, ahora las entiende. Entonces está en código, está ahí, pero hay que, internamente uno tiene que ir evolucionando su entendimiento para captar qué es lo que está diciendo la madre. Una pequeña reflexión de los videos para que lo que yo entendí. El primer video habló sobre la identidad de la madre verdadera como hija unigénita y eje central de la providencia interna. Es decir, el Padre fue el eje central de la providencia externa, realizando muchas cosas en la providencia externamente, expandiendo el fundamento a nivel mundial, pero quien era el eje central interno era la Madre verdadera. La Madre, dice el conferencista, no tuvo maestro, nunca. Simplemente Demonin la educó, la protegió espiritualmente, le brindó ciertos valores espirituales muy profundos sobre su identidad como hija de Dios. ¿Recuerdan? En la autobiografía, Demonin recalcaba junto con la abuela que ella era hija de Dios. Aún Demonin sentía que su hija no era su hija, era hija de Dios. Entonces estaba Demonin cuidando a esta hija de Dios para que algún día ella pudiera servir al cielo. Entonces la madre no tuvo un maestro que pudiera educarla en detalle sobre la providencia. Y eso fue lo que sorprendió al padre cuando el padre entrevistó, creo que tenía 13 años la madre, cuando se encontró con el padre, o más, pero la entrevistó y estuvo como 9 horas el padre preguntándole cosas de la providencia y le respondió todo. El padre tuvo que investigar la verdad. La madre directamente fue educada por Dios, dice, sobre los secretos providenciales. Entonces, igual que Jesús a los 12 años, cuando fueron con María y José a la ciudad, ellos volvieron y se les perdió Jesús. Después de 3 días volvieron a buscarlo y Jesús estuvo en esos 3 días discutiendo la ley con los doctores de la ley. Y se sorprendían de Jesús porque Jesús era semianalfabeto en el sentido de que no estudió las doctrinas, las leyes, pero Jesús ya sabía por esencia lo que era la verdad. La madre entonces podía actuar por intuición sin que nadie le enseñe. Eso lo dijo la madre misma el 9 de mayo del 2023. Yo actuaba por intuición sin que nadie me enseñe, dijo la madre. Ella también dijo que podía avanzar hacia la perfección por su propio juicio y decisión. Es decir, ella misma entendía que tenía que avanzar hacia la perfección centrada en la voluntad de Dios. Lo dijo varias veces el año 2023. Conversaba con Dios en el lenguaje del cielo, es decir, no en el lenguaje que tiene una persona que está buscando a Dios, que está pasando por este retorno a Dios en varios niveles diferentes. Ya la madre, por el hecho de haber nacido como una hija sin pecado, podía inmediatamente tener una comunicación de padre, madre e hija con Dios, la madre verdadera. Podía sentir a Hanun Pumonín ya en un lenguaje directo con Dios. Aunque no tenía estudios, el Hijo unigénito Jesús vivía conociendo todo por experiencia propia y percepción. Para Dios, desde que nace la madre hasta la boda del Cordero, ha sido el eje central interno de la providencia. La madre dice que esta es la edad de oro de la providencia actualmente. A partir del 2013, cuando ya se dejó la era del desierto, esta es la edad de oro, dice la madre verdadera. Es una edad muy preciosa, muy importante. El hecho, por ejemplo, de participar en las grandes obras, que la madre quiere que todos participen siempre en las grandes obras, que nos permite liberar, continuar sacando malos espíritus de nuestro cuerpo físico y espiritual, es una edad de oro. Antes usted tenía que ir a Chompion, ¿verdad, señora Brillita? Había que ir allá.
¿Y quién tenía los recursos para ir? Usted sabe cuánto sale un pasaje, $2.000 sale un pasaje a Corea. Entonces, antiguamente creo que eran 40 días de seminario que se hacía, era todo largo. Y participar del ANSU. Ahora lo podemos hacer en la propia casa, 4 veces, simplemente inscribiéndose, liberando antepasados, si puede, tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo eso también. Todo eso es una edad de oro que estamos viviendo. Es una época de la resonancia con Dios, podemos soñar con poder comunicarnos con Dios por primera vez. Dios puede bajar y estar con nosotros o aparecer dentro de nosotros como nunca antes. Ya no hay que indemnizar como antiguamente, todo era llenar un hoyo profundo de indemnización que había que pagar. Ahora se hace y ya aparece, se hace y ya se cumple, dependiendo de la sinceridad de cada uno, las cosas van sucediendo rápidamente. Entonces Dios dice, criticar a la madre verdadera es criticar directamente a Dios. Entonces no hay que medir lo que dice la madre verdadera de acuerdo a nuestro punto de vista antiguo, de la época del desierto, de la época del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, porque la madre ahora es la representación de Dios en este momento. Y criticar a la madre es criticar directamente a Dios. Por otro lado, cerrarse hacia la madre verdadera nos impide poder escuchar lo que ella tiene para decir. ¿Ah? Entonces, cuando ella habla algo y si estoy bloqueado internamente hacia ella, no voy a percibir, no voy a entender qué es lo que la madre está diciendo en esta época providencial. ¿Ah? Es casi la época providencial del reino de los cielos, casi que la madre está enseñándonos cosas, ¿no? A ese nivel. Entonces necesitamos rápido superar los prejuicios, los preconceptos, los machismos y todas estas cosas que no nos permiten ver a la madre verdadera como la representación de Dios en este momento. Entonces terminó diciendo el conferencista que la providencia del Mesías solo puede realizarse si nace la hija unigénita. El segundo video, que era sobre Hanul Pomonim, Dios Padre y Madre, estuvo enfocado en ese punto, y ahí el conferencista dijo que es evidente que Dios no es solamente masculino, porque la propia Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Es decir, Dios tiene una esencia masculina y femenina. Dice que el pensamiento de unificación tiene mucha limitación cuando muestra la imagen original de Dios, porque hace énfasis en las características positivas y negativas, y luego habla del hombre como positivo y la mujer como negativo. Entonces la mujer queda con una connotación negativa, porque el pensamiento de unificación muestra lo que es positivo, es alegre, es feliz, es activo, y lo negativo es enojón, es triste. Entonces, no está mal colocado, dijo el conferencista, está muy mal colocado y muy peligroso a la vez, porque deja a la mujer como siendo algo negativo. Es porque no existía en esa época un conocimiento profundo sobre la naturaleza femenina de Dios. Entonces, hay que explicar de que Dios tiene características masculinas y femeninas, y ambas características poseen aspectos de carácter alegre y triste, ambos, ¿no? Entonces, el hombre tiene características positivas, negativas, y la mujer tiene características positivas y negativas. Aún el conferencista dijo que no es bueno usar el término positivo o negativo, porque tiene una connotación no buena para la gente. Entonces mejor hablar de yin y yang, ¿no? Yin y yang muestra este círculo donde hay como dos medialunas, una media luna se mete en la otra, ¿verdad? Es como una media luna que se mete en la otra, y la de arriba se mete en la otra. Entonces están como cruzadas, una parte se introduce en la otra parte, significa que ambas partes tienen algo del otro. Entonces son un complemento. No 100%, pero tienen elementos del otro. No son absolutamente masculinos, absolutamente femeninos. Tienen elementos para conseguir tener esa armonía y esa afinidad con el otro aspecto de la naturaleza, femenina o masculina. De lo contrario, seríamos eternamente dos bloques,
sin conexión. Por eso, cuando en este mundo caído, sin dirección de Dios, sin el amor de Dios, cuando una persona siente de que no es hombre, sino que es mujer, simplemente se inyecta hormonas femeninas que potencian las hormonas femeninas que ya tiene y comienzan a aparecer rasgos femeninos en el hombre. Ya no le crece la barba, le comienzan a crecer otros lugares del cuerpo físico y comienza, la voz también ya cambia, se torna una voz más femenina. Es decir, es porque tenemos nosotros elementos del otro dentro de nosotros. Entonces eso él explicó que es importante aclarar de que el pensamiento de unificación no menciona muy profundamente sobre los aspectos masculinos y femeninos correctamente. Entonces, el hecho de que existen hombres y mujeres, estas dos entidades, yo, Javier, mi esposa, yo, hombre, Javier, mi esposa, mujer, somos dos entidades separadas, pero cuando nos unimos en el amor verdadero, nos tornamos uno. Es por eso que en el mundo espiritual, cuando aparece el esposo dentro, parece que estamos viendo la esposa dentro también. O cuando estamos hablando con la esposa, parece que también estoy hablando con la esposa. Es decir, se funden. Cuando el hombre y la mujer en este mundo físico se unen, surge una nueva vida, que son los hijos. Entonces se unifica. Pero el conferencista explicó de que tenemos que aclarar muy bien al mundo de que Dios no es un ser con características duales, separadas, la dualidad. La dualidad es una forma de explicar simplemente la naturaleza de Dios, que hay elementos adentro. Entonces los separamos para poder explicarlos a la gente. Pero en la esencia, en Dios, esto está totalmente fundido, esto está totalmente unido, no hay separación, no se puede ver separación dentro de Dios. Pero existen elementos específicos, pero están totalmente fundidos dentro de Dios. Entonces, no estamos hablando de una dualidad dentro de Dios, estamos hablando de un Dios único. Entonces, eso él trató de explicarlo. Por eso el hombre, cuando se casa, se torna una sola carne, dice la Biblia, ¿no? Necesitamos nosotros llegar a esa unidad donde no hay dualidad entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Hay una completa unión interna espiritualmente. No hay ningún tipo de separación, a pesar de que podemos vernos como dos entidades separadas. Entonces hay una unión absoluta. Ese es el segundo video, también muy interesante. Y el tercer video habla sobre la historia de los 2000 años de la historia cristiana, muy compleja realmente, donde había un sueño. El conferencista habló de lo interesante de mencionar sobre Dios como un sueño. Dice que para los jóvenes, cuando él hablaba sobre Dios y sobre su ideal, cuando se habla de ideal parece algo muy ya repetido esta palabra. Entonces, cuando este conferencista habló del sueño de Dios, para la segunda generación eso les llegó, ¿no? Parece que el sueño de Dios, la esperanza de Dios, parece que llega más profundamente a los jóvenes. Entonces él adoptó esta palabra sueño. No sé si fue en la tercera conferencia o la segunda que mencionó el conferencista. De todas maneras, es bueno hablar del sueño de Dios, la esperanza de Dios. Entonces Dios tuvo una esperanza, un sueño, preparando la historia cristiana. Y claro, fue en la tercera conferencia que habló del sueño de Dios. Y habló algo muy interesante, que yo lo anoté acá. Dice, la madre dice que no es que Dios creó al hombre, porque parece que Dios tomó barro y lo creó así, haciéndolo de forma químicamente, ¿no? Da la impresión de que Dios tomó elementos. No, hay que enseñar de que Dios dio a luz a los seres humanos. Dios dio a luz a los seres humanos, que esto fue palabra de la propia Madre verdadera. Entonces, la naturaleza de Dios se revela mejor como Padre y Madre Celestial cuando nosotros hablamos que Dios dio a luz al ser humano. Por eso, en las entrevistas que hacía antes el Padre, hay unas charlas de los años 70 o incluso antes, de los años 50 y tanto, cuando el Padre se juntaba con los miembros y permitía que le hicieran preguntas, le preguntan al Padre cómo fue el nacimiento de Adán y Eva. Entonces el Padre dice, de todas las creaciones,
la creación de Adán y Eva fue una creación especial. No fue igual que el nacimiento de un hijo de una madre, como sucede, sino que la creación de Adán y Eva fue una creación especial. Y entonces yo sentí que coincide con lo que mencionó la Madre Verdadera, que Dios dio a luz de alguna forma, en algún punto del mundo físico, Dios produjo este milagro de la creación de Adán y Eva, ¿no? De una forma especial. La relación se torna más íntima con Dios cuando nosotros pensamos que Dios dio a luz al ser humano y que no que lo creó así químicamente, ¿no? De alguna forma externa, como según nuestro propio entendimiento. El sueño de Dios no pudo cumplirse debido a la caída de los antepasados humanos. Entonces Dios fue escogiendo a Israel y la condición para el linaje de los hijos unigénitos se estableció dentro de esta restauración del cambio de linaje de sangre, ¿no? Comenzando Abraham, Isaac, Jacob, y luego terminó con Fares y Sara, que tuvieron esta lucha dentro del vientre y se estableció la condición. Y aquí algo muy interesante que capté, que no, la purificación del linaje de sangre no era solamente para Jesús, era para los hijos unigénitos. También la hija unigénita tiene el mérito y nace dentro de esta condición. Yo pensaba, tendría que haber habido, porque nos preguntábamos antes, ¿cómo era el linaje de la madre para que... Entonces pensábamos que por el hecho que no hay un cambio de linaje de sangre femenino, entonces la madre, antes pensábamos, tenía que restaurar su linaje caído, teníamos todos estos pensamientos. Pero no, la victoria del cambio de linaje de sangre para que naciera el hijo unigénito, que es Jesús, también ya involucraba el nacimiento de la hija unigénita al mismo tiempo. Ambos estaban ahí ya recibiendo este beneficio del nacimiento como hijo sin pecado original. Sin embargo, las figuras centrales no cumplieron la misión de Jesús y María, José, Zacarías no entendieron a Jesús, no lo cuidaron como corresponde. María tal vez tenía la percepción, la intuición de que tenía que preparar a la hija unigénita, el casamiento, las bodas de Jesús, pero la realidad de María fue mucho más fuerte, ¿no? Seguramente José se quedó con ella con la condición de que olvidara todo lo que había pasado. Entonces María, para no perder su amor, ¿no? El amor de su vida, que era José, ella abandonó en cierta forma a Jesús y no lo cuidó como Mesías. A diferencia de Démonin, ¿no? Démonin completamente abandonó su vida matrimonial. El esposo de Démonin entendió esto y siguieron vidas separadas, pero como matrimonio. No hubo divorcio, no se divorciaron ellos. Cada uno siguió su vida espiritual. El esposo de Démonin era muy espiritual también y se fue a cuidar. Era profesor, pero tenía una vida espiritual muy profunda. Respetó a Démonin, no la acusó por dedicar todo su amor a la madre. Muy diferente. Pero María, en su circunstancia, no pudo ir a ese nivel. Zacarías tampoco. Habló de que Juan Bautista era realmente una persona extraordinaria, que era muy respetado por el pueblo de Israel. Zacarías era el sumo sacerdote, es decir, estaba todo preparado para que estos personajes centrales hubieran ayudado a Jesús, lo hubieran protegido y hubieran ayudado para que Jesús pudiera encontrar a la hija unigénita. Aquí había algo que a veces confunde. Se dice, por el hecho de que Jesús no pudo, digamos, ser reconocido por el pueblo de Israel, por estas personas centrales, no pudo nacer la hija unigénita. Yo creo que ya había nacido, porque si no, ¿cómo iba a nacer después? Si ya, ahí hay un poco que puede confundir, porque no es que iba a nacer una vez que aceptan a Jesús a los 33 años, porque o si no, tendría que esperar 20 años más Jesús, hasta que la hija unigénita creciera. Es decir, ya estaba, pero se dice como que no nació, no apareció, no pudo aparecer en el escenario providencial, ¿no? Alguien debería haber sido. Yo escuché por ahí del padre, no sé, señor Wolf, señora Brillita, si han escuchado, que tal vez podría haber sido la hermana de Juan Bautista. De verdad, ¿no? Se escuchó por ahí, en algún lugar yo escuché eso, pero no apareció en escena, es decir, no se proclamó, por lo tanto, podemos decir que no apareció, no se consagró como la hija unigénita, por lo tanto se perdió esa
esa providencia. Y quedó esta posición, quedó para futuro. Bueno, y después aquí es una conferencia donde se leyó bastante texto, se mencionó sobre los errores del cristianismo, especialmente sobre Martín Lutero, que con sus 95 tesis trató de reformar la iglesia. Hubo una reforma, hubo una contrarreforma después, pero no fue suficiente y hubo corrupción y toda esta cosa que conocemos nosotros en los paralelos históricos o en los últimos 400 años, un periodo muy complicado. Entonces, finalmente llegamos a la época de los padres verdaderos, aparece Jesús, aparece Padre verdadero, nace en el año 1920 con toda esta preparación para su nacimiento, y luego el cristianismo establece la condición para el nacimiento de la madre verdadera, ¿no? El 6 de enero de 1943 nace la madre, luego viene la guerra de Corea, cuenta la historia, ¿no? Y las 16 naciones que se sacrificaron para liberar a la madre verdadera, también al padre, ambos son liberados. Luego el año 1960, dice ahí la madre verdadera, había que reconocer a la madre verdadera como la hija unigénita. Había que reconocerla. Ella sabía perfectamente quién era, cuál era su responsabilidad, pero descubrir quién era la madre verdadera como hija unigénita era la responsabilidad del Mesías, y a partir de ahí se debería haber seguido la providencia de una forma especial, ¿no? Que la madre mencionó ahí en los PowerPoint. Tuvimos que pasar 53 años en el desierto. Fueron momentos muy difíciles. No voy a profundizar en eso porque no se tocó más, pero para el que está conectado con esto, Dios le va a revelar que las cosas podrían haber sido bien diferentes. Sí, y la madre lo dice, pero como dije al principio, en códigos. No está muy claro, pero la madre lo menciona. Y cuando ella menciona esto, si uno realmente está sin ningún prejuicio contra la madre, si no tiene ninguna barrera hacia la madre, va a sentir su angustia internamente, porque fueron la edad de oro que la madre dice que estamos viviendo ahora, era en esa época, una edad donde todo estaba muy bien establecido, ¿no? Era una época de un vacío existencial tremendo, los años 60, había una rebeldía de la juventud hacia el sistema que estaba oprimiéndolos, entonces los jóvenes estaban buscando algo diferente. Cuando estuvimos en Talca, nosotros con el hermano Edgardo, en Talca, fuimos de pioneros, llegaron 3 misioneros también, uno era de Inglaterra, uno era de Japón y uno de Estados Unidos, ¿no? Llegaron estos hermanos. No sé cuál era la providencia, pero los mandó el Padre a varios países. Y uno de ellos, el hermano americano, dijo: yo era hippie y estaba en la búsqueda de algo nuevo y encontré la iglesia. Y cuando encontró la iglesia, él se unió porque encontró algo nuevo en esa época. No sé si fue en los años 60, 70, por ahí, pero era un hermano mayor también. Entonces era una época muy especial, los años 60, donde podrían haber sucedido cosas muy importantes también. Pero bueno, entramos en una época del desierto, se tuvo que avanzar ahí, en ese terreno, y la providencia avanzó de esa forma hasta el día de hoy. Y ahora la madre está hablando muchas cosas interesantes, como por ejemplo, la madre dijo que el cristianismo no ha fallado, porque la misión del cristianismo, junto con el Mesías, era preparar la venida de la hija unigénita. La venida de la hija unigénita es tan especial porque es alguien que no tiene pecado, no tiene nada, es el nacimiento directo, como si fuera el hijo unigénito, pero es la hija unigénita. Es decir, esperar la hija unigénita es esperar por primera vez a alguien que viene directamente de Dios. Es una persona que viene directamente de Dios. Si ha sido bien cuidada, la madre dijo: Dios me cuidó perfectamente para que yo creciera y tuviera el tiempo de madurar, dice la madre verdadera. Ella creció bien, se cuidó bien. En la universidad la madre se cuidaba mucho, no sentía atracción hacia los temas de los jóvenes, decía ella. Ella vivía en su mundo. Leía muchos libros de santos también, la madre verdadera. Le gustaba mucho ese tipo de literatura. Es decir, estaba completamente cuidándose y sintiendo esta relación con Dios muy profundamente, siendo educada por Dios.
Entonces la madre verdadera viene como la hija unigénita y el cristianismo, especialmente el cristianismo de Corea, debería haber reconocido junto con el Mesías el nacimiento de la madre verdadera. Había un momento de mucha emergencia. Era algo tan nuevo porque si ustedes leen las palabras de la madre, si ustedes se dan el tiempo de entrar en el sitio de Estados Unidos, en el site que tienen, el sitio de Estados Unidos, tienen que registrarse y van hacia los discursos de la madre verdadera. Están todos los discursos de la madre por año. Si ustedes van al discurso del 2024, la madre menciona ahí algo muy interesante. Dice que viene una señora a decirle de que su madre estaba agonizando, estaba muy mal. Entonces la madre se preocupó. Pero luego dice la madre que descubrió que no era Demonin la que estaba agonizando, era el padre que estaba agonizando, porque al padre se le había dicho que el 16 de cierta fecha tenían que realizar las bodas del Cordero y no había nadie. Un día antes no había nada, no había nadie. ¿No? Un día o 2 días antes el padre estaba desesperado, agonizante, porque tenía que realizar el mandato de Dios. Entonces ella, en ese momento, conversando con Dios, ella dice, yo tengo que cumplir esta responsabilidad, ¿no? Yo tengo que ir, yo tengo que asumir esta responsabilidad. Independientemente de la situación, muchas situaciones, la madre se determina a ir y cumplir esta responsabilidad. La madre dice, yo cumplí mi responsabilidad, yo decidí seguir este camino. O sea, está cambiando muchas cosas importantes de cómo nosotros las entendíamos antes. Entonces la venida de la hija unigénita era nuevo incluso para el padre. Recuerden que el padre estaba muy atento a cualquier sueño de las ancianas que había en ese momento. Había muchas ancianas espirituales, algunas tuvieron sueños muy claros sobre la hija de Demonin, ¿no? En fin, entonces estaba muy serio el padre, días antes o un día antes, no recuerdo ahora exactamente, pero era muy nuevo lo que iba a suceder, no se sabía realmente. ¿Por qué no se podía saber? ¿Por qué no se podía saber un año antes? Porque Satanás podría interferir. Entonces tiene que ser en el momento. En el momento mismo se tiene que saber la verdad de la hija unigénita. Porque saberlo anticipadamente puede generar muchas situaciones complejas, ¿no? Puede generarse una confusión que puede traer confusión a todos. Todo el ambiente que se está preparando para la venida de la hija unigénita y las bodas del Cordero puede traer mucha confusión. Entonces, esta revelación viene en el momento solamente. Y tiene que estar el padre, imagínense con cuánta preocupación y con la antena, pero lo más alto posible el padre, para que capte exactamente la señal de quién es la hija unigénita. Entonces el padre está con todos sus sentidos espirituales abiertos para captar realmente quién es. En fin, entonces, a pesar de que el padre entrevistó antes a la madre, todavía tiene que haber esa confirmación final. Esa confirmación final. Entonces aparece la madre y ella dice, yo decidí seguir este camino y aceptar la misión y lo que venga de aquí en adelante, ¿no? Junto con el padre. La madre dice, ¿usted cuántos años tiene? Le pregunta a alguien, ¿no? Y una chica dice, tiene, creo que 21 años. La madre dice, yo tenía 17. Imagínese usted lo que es aceptar, establecer una familia con alguien 23 años mayor. Entonces, dejando en claro de que una chica de 17 años no es fácil, ¿no? Tomar esa responsabilidad. Aún siendo la hija unigénita, hay todas unas emociones y expectativas que tiene ella, pero acepta y la tenemos ahora con nosotros, la madre, concluyendo la providencia. Entonces la madre dice, los cristianos, ahí en ese artículo que está ahí en este sitio de Estados Unidos, la madre dice que el padre todos tendrían que haber descubierto la hija unigénita, no ahora, en el 2013 en adelante, cuando ella comienza a hablar, en esa época. Y ella dice que si se hubiera hablado a los cristianos sobre la hija unigénita junto con el Mesías, la habrían abrazado inmediatamente en esa época, el cristianismo, porque era algo nuevo. Es como el fundamento que hizo María.
es como la encarnación de María en cierta forma para los cristianos. La madre verdadera aparece como la encarnación de María, algo así. Ya había un fundamento cristiano centrado en María, ¿no? La Iglesia Católica es mariana. Se dice la Iglesia Católica mariana porque está basado en el amor de María, ¿no? De la Santísima Madre María. Entonces había una base muy especial para recibir a la Madre verdadera. Pero bueno, entramos en un periodo difícil y ahora la Madre está revelando esto claramente sobre su posición. Por lo tanto, la hija unigénita no fue recibida todavía por el cristianismo. Significa que el cristianismo todavía no ha fracasado. Y la Madre ha pedido que nosotros hablemos abiertamente sobre tres cosas. Sobre la identidad del hijo unigénito y la hija unigénita, sobre los padres verdaderos y sobre la identidad de Hanun Pumunim. Estas tres cosas tenemos que enseñar al cristianismo. Tenemos que abrirles la mente a los cristianos preparados. Ella mencionaron en las conferencias que líderes importantes como el profeta Rabede no tuvo ningún problema en aceptar a la Madre verdadera como hija unigénita, porque no se va en contra del Hijo unigénito que es Jesús. Para los cristianos Jesús es su amado y precioso Hijo unigénito, no hay nada en contra. La Madre verdadera viene como la hija unigénita, no entra en conflicto con el Hijo unigénito. Y el Mesías, el Padre verdadero, viene para heredar la misión, no está en contra del Hijo unigénito, porque el Hijo unigénito nace solo una vez. No entra en conflicto, no hay otro Hijo unigénito. El Padre verdadero es el Mesías que hereda la misión del Hijo unigénito, que prepara el fundamento para la hija unigénita. No entra en conflicto. Entonces, estas cosas hay que explicarlas. ¿Se entiende, hermano y hermana? Cuando hablamos nosotros para los cristianos de que Padre verdadero es el Mesías, no estamos hablando de que Él es un nuevo Hijo unigénito, porque unigénito es una vez. No hay duogénito. El duogénito, no. Jesús nació una vez y es sagrado a esa posición, pero hereda la responsabilidad para el Padre. Podemos decir, sí, que el Padre hereda la posición de Hijo unigénito también. Lo podemos decir, entonces, en la posición de Jesús, encuentra a la hija unigénita, que nace por primera vez después de 6.000 años, y juntos forman la familia que Dios ha esperado aquí en la tierra. Entonces, explicando esto claramente, no entramos en conflicto con el mundo cristiano, que adora a Jesús, porque Jesús es el Hijo unigénito. En ningún momento estamos pasando a llevar. Y los cristianos pueden cumplir su misión en este tiempo para recibir a la hija unigénita. Ahora, dijo el conferencista, si sabiendo esto los cristianos no aceptan a la hija unigénita, entonces ellos van a fracasar en su misión realmente. Pero todavía no se ha hecho esto. Solamente algunas iglesias cristianas, como la iglesia de Rabede, que tiene como algunos millones de miembros, el profeta Samuel Rabede aceptó a la madre como hija unigénita. No tiene ningún conflicto con su creencia, su teología. Y dijeron que está afinando su teología, centralizado ahora en la hija unigénita, la madre verdadera. Los musulmanes no tienen ningún conflicto con la madre verdadera, porque no está pasando a llevar a su profeta, a su profeta. Entonces está introduciendo inclusive un lado maternal que tanto necesita también los musulmanes, necesitan el lado maternal, es solo masculino. Entonces cuando se introduce el lado maternal, la hija unigénita no entra en ningún conflicto contra su teología. Entonces muchas cosas, queridos hermanos y hermanas, podrían haber cambiado, pero no fue posible ese entendimiento en esa época, y ahora la Madre está empujándonos a que podamos nosotros entender estos contenidos para enseñarlos a la gente, ¿no? A los cristianos, a los musulmanes, aún los budistas. Los budas tienen como padre fundador a Buda, un hombre. Pero si introducimos la madre verdadera como la parte femenina, entonces entran en ese contexto el aspecto maternal de Dios. El mismo padre, mencionaron acá en las conferencias, el padre verdadero estaba muy triste porque Dios nunca ha podido mostrar su lado maternal. ¿No? Nunca pudo mostrar el aspecto maternal de Dios.
Y conversaba aquí ayer con mi esposa, cuando escuchamos las conferencias, de que nosotros como miembros de la iglesia tampoco hemos visto mucho el lado maternal, ¿no? Siempre vimos la parte más de lideranza masculina, ¿no? Dura, fuerte, que siempre empuja, pero si hubiéramos tenido el lado maternal, tal vez hubiera sido un poquito más sensible en varios aspectos, porque la mujer es sensible. La mujer domina las relaciones entre las personas, tiene una percepción muy especial que Dios les dio a ellas. Por eso son madres, por eso ellas captan el sufrimiento de sus hijos, aunque sus hijos no digan nada, ellas captan estas señales por el llanto. Cuando el bebé está llorando, ya saben si es de hambre, si hay que cambiarle los pañales. Esa percepción nosotros no tenemos la menor idea. Yo no tengo la menor idea. Cuando para mí el llanto está llorando nomás. Pero las mujeres captan esta trascendencia de las emociones humanas. Y esto viene de un aspecto de Dios, ¿no? Que nosotros en la iglesia no lo vimos. Como les compartí sobre la convención que tuvimos allá en Brasil, cuando hablaron las hermanas, era como un abrazo, era como era un canto suave. Luego cuando hablaron los hombres ya viene el estrés, viene la preocupación, la competencia, quién hace más, quién hace menos, ya la depresión, hice menos que ese hermano. Luego irrumpe una persona hablando, retando a otro en medio de la reunión y se genera toda una tensión, un estrés que no se produce cuando están las hermanas hablando. Entonces esa parte faltó realmente en la providencia de Dios, faltó eso. Yo creo que todo esto, ahí terminó la conferencia y hoy día continuamos. Yo creo que todo esto es muy importante y va a ir cambiando la historia de la humanidad, ¿eh? Porque la madre ha dicho que el hombre ha guiado la providencia siempre peleando. Las guerras son producto de la naturaleza del hombre, competitiva. Hoy mismo hay guerras tremendas, puede que Israel responda a Irán y la cosa escala para un nivel desastroso. La madre yo creo está muy preocupada por esto, porque la soberbia del hombre, el no querer negociar, el no querer sentarse a conversar, que es una propiedad femenina muy preciosa. Las mamás tienen hijos, ellas sienten la vida brotando dentro de cada una de ellas, entonces matar a otro ser humano es como, ellas pueden sentir, tirar una bomba donde matan miles de niños, ellas sienten en sí mismos la vida que se está destruyendo, una vida que se genera en ellas mismas, entonces es muy difícil que ellas puedan llegar a una confrontación entre mujeres, sabiendo que hay madres por todas partes, hay niños por todas partes, es muy difícil. Si el hombre fuera obligado a someterse a la mujer dirían, vamos a negociar, vamos a dividir esta cosa por la mitad, vamos a abrir la frontera y vamos a cuidarnos como hijos, son todos nuestros hijos. Y el hombre tendría que morderse la lengua. El hombre diría, no hay que matar a eso porque son mis enemigos, ¿no? Hirieron mi orgullo, no puede ser, hay que masacrarlo, hay que acabarlo. La verdad, eso no existe en el reino femenino, no existe. Entonces, ¿cuánto la madre, ¿no? Por eso la madre dijo, la paz en el mundo solamente va a suceder cuando acepten a la madre verdadera. Ella lo dijo varias veces, ahora lo dijo de nuevo. No hay posibilidad de paz mientras el hombre continúa en la primera línea. Hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Como hombres inteligentes hemos creado un mundo increíble. Tenemos un potencial como hombres en la creatividad infinito. Infinito podemos nosotros crear cosas maravillosas. Pero quien crea el ambiente hogareño en la casa es la mamá. La verdad, la que prepara un rico pastel, ¿no? Una rica torta, ¿no? Y prepara un desayuno maravilloso y crea un ambiente lindo en casa, es la mamá. Todos queremos ir a donde la mamá. Los presidentes quieren ir a donde la mamá si está viva, a donde la abuela, para recibir ese cariño que los remonta cuando eran niños. No quieren ir a donde está el papá. El papá también, junto con los hijos, quiere ir donde la mamá. No quieren ir donde el papá, ¿no? El papá no tiene idea muchas veces de cómo se prepara un ambiente lindo en la mesa, linda, ¿no? Con comida deliciosa. Cuando yo hago comida aquí, siempre queda sin sabor.
cuando hago la comida acá. Pero cuando hace la comida mi esposa queda con un sabor siempre parece que satisface mejor. Entonces el ambiente junto con la madre verdadera, el hombre junto con la madre, con las mujeres, van a transformar este mundo rápido. Rápido. Imagínense cuántos billones y billones de dólares se está gastando en tecnología para matar eficientemente a otra persona. ¿Cuántos billones? No se imaginan cuántos. El padre dijo que con el dinero de las guerras se podría haber hecho un puente hace tiempo allá en el estrecho de Bering, hace tiempo, y sobra dinero para unir el mundo en una carretera internacional. Pero esa conciencia, ese nivel de conciencia, no llega tan fácil. Dios no puede interferir, no puede obligar. Se necesita testimonio, se necesita el testimonio, se necesita todos los niveles de hermanos y hermanas que puedan llegar a todos los niveles, especialmente esos niveles más altos, más complejos, más orgullosos, más soberbios. Tienen que ser hermanos realmente preparados que puedan llegar allá, como me mencionó la señora Brigitta, que un hermano allá en Alemania dio una conferencia sobre Dios a varias personas, ¿no? Y muy inteligentemente escribió un libro y enseñó sobre Dios, dejando semillitas para que la gente vaya abriendo su mente de a poco, ¿no? Y eliminando sus conceptos, porque está todo tan arraigado, ¿no? Tan orgulloso de sí mismo, de su entendimiento, ¿no? Pero tiene que haber gente especial en cada nivel, hermanos y hermanas que Dios tiene preparados para que puedan entrar en cada nivel y abrir la mente y la conciencia de todos estos líderes mundiales, hasta llegar al nivel más alto, el presidente de la República, y después a las Naciones Unidas. El padre quiso hablar en las Naciones Unidas directamente, pero no sé si no era el tiempo, no sé cuánto entendieron estas personas, yo no sé realmente. Pero tenemos a la madre, y la madre, hermanos y hermanas, va a abrir las puertas del mundo espiritual. Entonces se mencionó también en las conferencias, el mundo espiritual va a bajar de una forma muy especial. Tal vez Dios va a permitir cierta tolerancia para que el mundo espiritual pueda actuar directamente. ¿Cómo? Como un testimonio muy interesante que hubo en Corea, de un hermano coreano, que dio su testimonio en una vigilia. Dijo, yo los acusaba a ustedes, aquí, a ustedes, la Iglesia de Unificación, yo era cristiano, junto con toda mi familia, los acusábamos a ustedes de falso. Pero luego se me apareció el padre y la madre en un sueño y me dijo, sígueme. Y yo cuando desperté de ese sueño, yo dije, ¿qué pasó aquí? Y le conté a mi esposa, y mi esposa dijo, es absurdo eso que soñaste sobre Moon y su esposa, es absurdo. Luego la otra noche volvió a soñar. El padre y la madre le dicen, sígueme. Y ahí él ya no pudo aguantar más y fue a visitar la iglesia. Cuando visitó la iglesia se dio cuenta de que el centro de la providencia son familias que cuidan el valor de la familia, ¿no? Hay valores profundos dentro de la familia. Y él luego volvió a donde su esposa y le contó de que lo que ellos pensaban de la iglesia era nada que ver. Y la esposa le dijo, no. Y él finalmente decidió divorciarse de la esposa. Se divorció de la esposa y durmió un tiempo en el auto. Y en ese testimonio que él estaba dando, él estaba recién haciendo un seminario ahí especial de 40 días. Es decir, estaba fresquito. No era un testimonio de lo que él había hecho antes. Fresquito, estaba ahí en medio del seminario recién. Y él dijo a los miembros, me perdonen, por favor, ¿me perdonan? Los miembros obviamente le dicen que sí. Y él vuelve a preguntar, ¿ustedes me perdonan? Entonces él quería tener la confirmación de que nosotros lo perdonamos a él. Pero a lo que voy, querido hermano y hermana, de que tal vez Dios va a permitir cierta tolerancia para que el mundo espiritual vaya ahora directamente a las personas claves, Juan Bautista, personas importantes, a las cuales no podemos llegar nosotros con la palabra solamente. Pero el mundo espiritual tiene acceso a este tipo de cosas, al sueño, a la mente de la persona, para cambiarlos y tenemos que recibirlos con mucho amor. Yo creo que lo más complicado para Dios es cuánto amor vamos a tener nosotros para recibir a estos líderes que nos acusaron, que nos persiguieron alguna vez. Tenemos que tener un amor grande, un recipiente de amor para recibirlos y que sientan amor realmente con nosotros.
¿no? El perdón y el amor y la guía correcta, ¿no? Y el camino correcto para que ellos se sientan felices. Y ustedes saben que cuando alguien recibe una bendición así, fácilmente se puede ir, si no está muy arraigada su fe, su convicción. Entonces, cualquier ambiente negativo puede sacarles la bendición. Entonces, tenemos que tener un ambiente lo más protegido posible para que cuando vengan estas personas puedan sentir, ¿no?, el abrazo de Dios realmente por primera vez en un nivel que nunca, nunca, nunca ellos lo sintieron. Pueden sentir el amor de la madre, el amor del padre, ¿no?, profundo en sus corazones, tan rápidamente que ellos no lo van a traicionar, ¿no? Lo sienten tan profundo, tan extraordinario, como nunca antes, que ellos no van a traicionar nunca a los padres verdaderos. Y ahí la cosa va a andar muy rápidamente. Entonces, hoy día tenemos, hermano y hermana, 4 conferencias importantes y vamos anotando los puntos para compartirlos nuevamente. Entonces, eso es lo que yo quise hoy día reflexionar con ustedes, para aclarar un poquito si no se entendió. Eso es lo que yo entendí y lo compartí ahora con ustedes, hermano y hermana.